Así que siempre vuelva a leer el libro de Romanos 13 para recordar de qué estamos tratando en estas semanas. Amén. Sométase a todas las autoridades establecidas, porque las que hay han sido establecidas por Dios. Y algo que debemos resaltar, dice que quien resiste a la autoridad, resiste a Dios, porque Él es quien las establece. Amén. Entonces hemos visto que Dios es la fuente de toda autoridad. Él establece la autoridad, Él delega la autoridad. Hemos visto que Jesús, sí, ha recibido toda potestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la autoridad establecida por Dios en todo este universo. Ante Él se sujetan ángeles, principados, potestades, todo está a los pies de Cristo. Ante Él se dobla toda rodilla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sí? También veíamos la semana pasada que el hombre ha sido puesto por Dios como la autoridad sobre la creación y sus criaturas, ¿sí? En la posición de mayordomo. Amén. Para que el hombre administre todo lo que encuentra en la creación, para que el hombre administre a sus criaturas como mayordomo, no como su destructor, no como su principal depredador, sino como alguien que tiene que rendir cuentas al Creador de cómo ha cuidado la creación y a sus criaturas. El hombre como mayordomo de esta creación. Amén. Y hablábamos en Génesis 1 del 26 al 28, donde dice que el hombre tenía que sojuzgar y señorear en la creación. Hablábamos de la palabra sojuzgar en el hebreo kebesh, que significa estrado. Cuando el Señor dice la tierra es el estrado de mis pies, significa que Él domina sobre esta tierra, ¿sí? Y cuando el hombre tiene a la creación como su estrado, significa que el hombre ha recibido dominio sobre la creación. Debe someter, debe sujetar, debe administrar justicia en la creación. Eso es sojuzgar. Y también señorear. Usábamos, y eso es muy importante, tal vez no se recuerde usted en el hebreo, no hay problema, pero entender la diferencia. Señorear, la palabra radá, que significa pisotear, ejercer dominio, gobernar, subyugar. Dios establece esa autoridad en el hombre. Es una autoridad ordenada por Dios para que Él someta a la creación, para que Él gobierne en esta creación, para que Él señoree en esta creación, en sus criaturas. Amén. Pero algo interesante cuando uno hace exégesis y se mete a fondo en esto, ¿no? Aunque Dios pone al hombre, al ser humano, como el administrador de esta creación para señorear, para gobernar, vemos que esa autoridad el Señor le da sobre la creación, sobre sus criaturas, pero no sobre las personas. Amén. El hombre señorea en los animales, en los peces, en las aves, pero no en las personas. ¿Sí? ¿Quién señorea a las personas? Es Dios. Hasta antes de la caída, como lo vamos a ver. Entonces, Dios es el Rey de toda la tierra. Él es quien señorea sobre el ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Ese fue el plan original. El plan original no fue que el hombre someta al hombre, que el hombre subyugue al hombre, no, a la creación y a sus criaturas. Entonces, podemos ver que el plan original era ese, que Dios tenía que señorear sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre la humanidad. No el hombre someter al hombre. El hombre tenía que someter a las aves del cielo, a los peces del mar, a los animales que están sobre la tierra, a toda la creación, sí, para cultivar la tierra, sus productos, pero no para someter el hombre al hombre. ¿Sí? Eso nace como producto de la caída. Y podemos ver que ellos mantenían ese criterio. Si usted me acompaña a Jueces capítulo 8, después del Pentateuco, ahí está Josué, y después de Josué, ahí está Jueces, en el capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Jueces capítulo 8. Versículo 22 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, es decir, nuestro soberano, quien nos domine, tú y tu hijo y tu nieto,
pues que nos han librado de mano de Madián. Está diciendo ahora, tú nos vas a gobernar y tu descendencia como el Señor de nosotros, como el soberano de nosotros. Versículo 23, mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Él está reconociendo que quien gobierna, quien señorea sobre las personas, es Dios. Amén. Pero el hombre siempre ha querido hacer a un lado a Dios para ser Señor de sí mismo y luego dominar a los que son más débiles que él. Y desecha a Dios. Y eso fue lo que pasó también en Primera de Samuel, más adelante de Jueces, esta Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 8. Dígame cuando lo encuentre. Primera de Samuel en el capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido, él era juez en Israel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Lo que el Señor le dijo, no aprendan la costumbre de las naciones, no sigan el camino de las naciones, no imiten a las naciones, ¿sí? Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero dice, no, así como las otras naciones tienen rey, nosotros queremos lo mismo. Amén. Y dice, nosotros no queremos ya que tus hijos, ¿sí?, nos gobiernen, porque no son buenos. Dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Está diciendo el Señor, cuando ellos quieren un rey terrenal, me están desechando a mí, el rey de toda la tierra, el rey de cada ser humano y de cada criatura. Cuando te piden un rey, dice, no te están desechando a ti, sino a mí. Miren, el criterio de Dios, el plan original de Dios era que Dios es quien gobierna al ser humano. El ser humano gobierna en las criaturas y en la creación, pero no a otro ser humano. Ese no era el plan original de Dios. El plan de Dios era que Él gobernaba sobre el corazón de cada ser humano, pero el hombre siempre estaba haciendo a un lado a Dios. Vámonos más adelante al capítulo 12. Dice Samuel entregándoles al rey, ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Él unge a Saúl como rey y los presenta. Vámonos al versículo 17. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. ¿Quién era el rey de ellos? El Señor. ¿Pero qué hicieron ellos? Pedir rey. ¿Sí? Ellos desecharon al Señor. Ellos pecaron contra el Señor al pedir un rey, en vez de decir Dios es quien reina sobre nosotros. Lo mismo hicieron los judíos. Cuando Pilato le dice, a vuestro rey voy a crucificar, ¿qué dijeron ellos? No tenemos más rey que el César. Ellos no dijeron, no tenemos más rey que Adonai, ¿sí? O Elohim. No, ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Odiaban a César, querían matarlo si es posible, sacarlo de su territorio, y sin embargo ahora dicen, no, él es nuestro rey, con tal de que maten al Mesías. Ese es el corazón del hombre. Siempre está sacando a Dios de su vida para ponerse él mismo o a otro sobre él. Pero ese no era el plan original de Dios. Volvamos al libro de Génesis.
Entonces, miren, el criterio del plan original es que Dios reinaba sobre el ser humano. Dios reinaba sobre las personas, no las personas sobre las personas. El ser humano recibió autoridad para gobernar, para señorear en las criaturas y en la creación, pero no sobre las personas. Pero ¿qué sucede cuando se produce la caída del hombre? Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, en el versículo 16. Génesis 3, 16. ¿Ya lo tienen? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Aquí vemos a un ser humano enseñoreándose de otro. Es decir, el esposo iba a ser el señor de la esposa. Iba a dominar sobre la esposa. ¿Está conmigo? Es la primera vez donde por causa de la caída, ahora el Señor le da esa autoridad de un ser humano, de una persona, señorear sobre otra, cuando antes solo lo hacía Dios. Ese era el plan original. Y por eso dice: Él se enseñoreará de ti. Pero es interesante cuando vemos en el hebreo la palabra tu deseo será para tu marido. La palabra teshukah significa estirarse, viene del hebreo shuk, correr detrás, ¿sí? Yo me imagino a Eva corriendo detrás del árbol y estirándose a coger el fruto prohibido, ¿verdad? Cuando dice tu deseo será para tu marido, tengo otra imagen como cuando Saúl es desechado, pero él se lanza atrás del profeta y hasta le rasga el manto, siguiéndole detrás para detenerlo. Y esa es la idea que da esta palabra. Tu deseo será para tu marido. Significa todo lo que tú quieras coger, tienes que pedirle permiso a tu esposo. Porque por no pedir el permiso fuiste y cogiste el fruto prohibido. Esa es más o menos la idea que quiere dar aquí. Todos tus deseos, todo lo que tú quieras hacer, ¿sí? Es decir, tu voluntad, ahora tiene que estar sujeta a tu esposo. Es como los hijos también, ¿verdad? Cuando son menores no pueden hacer nada si el papá no lo autoriza. Eso es lo que Dios está delegando aquí, diciendo tus deseos, ¿sí? Tus decisiones ahora tendrán que estar bajo la supervisión de tu esposo. Tendrán que estar bajo esa autoridad. Esa es la idea que da la palabra tu deseo será para tu marido. ¿Está conmigo, hermano? Por causa de la caída. Y la palabra también señorear es interesante aquí, y me encanta el hebreo cuando vemos esto. Cuando dice que el hombre señorea sobre la creación y señorea sobre sus criaturas, usa la palabra radá, que significa señorear, pisotear, ejercer dominio, subyugar, gobernar. ¿Está claro? ¿Sí? Aunque no se acuerde de la palabra, acuérdese el significado, radá. Pero aquí no usa la palabra radá, usa la palabra mashal, que no tiene que ver con pisotear, con subyugar, que no tiene que ver con dominar, que no tiene que ver con oprimir, como señor, como soberano. Sino la palabra mashal más se puede interpretar o traducir como liderazgo. ¿Está conmigo? Amén. En otras palabras, el esposo no es el dominus, no es el kyrios, no es el Adonai de la esposa, es el líder, pero no el dueño. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Miren qué interesante es cuando uno va al hebreo. Entonces el hombre no está para subyugar, para poner el pie en el pescuezo a la esposa, no está para dominarla, es el líder nada más. Y el líder no es el dueño de sus súbditos. ¿Está conmigo? Amén. El rey sí, el líder no. Entonces, qué interesante cómo Dios nos revela eso, ¿verdad? A mí me impactó tanto. Significa autoridad, poder, gobierno, reinado, potestad. Pero no significa dominar, pisotear como la palabra radá. Lo que el hombre ha hecho con los elefantes, con los animalitos, ¿verdad? O sea, los mata, se los come, domina sobre ellos y se cree el dueño de los animales. Por eso dice, tengo tantas vacas y es el dueño de ellos. Pero no puede hacer eso con las personas y menos con la esposa.
Solamente es el líder, no el dueño. En otras palabras, su esposa nunca ha sido de su propiedad. ¿Cómo traducir en sí esta palabra mashal en el matrimonio? En la autoridad que Dios le está dando al hombre para señorear sobre la esposa, simplemente con la palabra mayordomo. Mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? El que administra algo que no le pertenece. Y aquí viene otra parte importante de la mayordomía. Y tiene que rendir cuentas por ello. Usted va a rendir cuentas a Dios por cómo trató a su esposa. ¿Sabe? Cuando yo estaba haciendo esta exégesis, estaba que temblaba. Decía, wow, no quiero dar cuentas a Dios por cómo me he portado con mi esposa a veces. ¿Sabe? Esto es algo precioso. En Génesis capítulo 1, del 16 al 18, dice que el Señor ha creado las lumbreras para que señoreen sobre la creación. La lumbrera mayor, que es el sol, para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Y ahí la palabra señorear es esta palabra mashal, no la palabra radá, la que usa para el hombre con las criaturas. En otras palabras, el sol es el líder en el día, pero no es el dueño del día ni de las personas que están bajo su luz. ¿Sí me hago entender, hermanos? La luna lidera la noche, pero no es la dueña de los seres humanos. Ni nos pisotea, ni nos oprime, ni nos subyuga. Más bien nos favorece. ¿Está conmigo? El sol no nos subyuga, no nos oprime, nos favorece, nos da vida. Permite que tengamos la vitamina D, creo que es verdad, ¿no? ¿Sí? Permite que las plantas tengan su clorofila y hagan su fotosíntesis. El sol lidera el día, pero no es el señor y el dominus del día, como creían los incas y creían que era el Taita Dios, el Inti Raymi, hacen todavía, ¿verdad? Que él era el Dios que dominaba sobre las personas. No, es el líder para alumbrar en el día y la luna para alumbrar en la noche. Esa es la palabra señorear dado a la luna y al sol. No nos dominan, no nos subyugan, nos lideran, nos muestran el camino, nos dan luz. Y eso es el esposo para la esposa. ¿Sí? Aunque no sea Luis Miguel, dígale, tú eres mi sol. ¿Sí? Tú eres mi sol, es decir, el que me alumbra, el que me protege, el que me cuida, el que me da luz. Ese es el esposo para la esposa en el plan de Dios. Pero por no saber hebreo, algunos pensamos que tenemos que dominar y subyugar a la esposa, ¿verdad? Como Kyrios, como Adonai. Y no somos los señores, dueños de la esposa. El Señor no nos dio esa facultad. La facultad con la que está investido el esposo es de liderar en el matrimonio, no de señorear. Amén. Pero como en el español solo hay una palabra para traducir esto, se traduce con señorear. Pero en el hebreo las palabras son diferentes y tienen su significado. ¿Está conmigo? ¿Estamos aquí, hermanos? Sé que esto es un poquito medio pesado, ¿verdad? No nos gusta mucho a veces la exégesis, ¿verdad? Pero es importante entender esto, porque a lo mejor usted está dominando sobre su esposa, está pisoteando a su esposa, está subyugando a su esposa, y ese no es el plan de Dios, ese es el plan de Satanás que detiene la verdad, que no permite que conozcamos la verdad como tiene que ser. El plan de Dios es que usted sea el líder en su matrimonio, el mayordomo que va a rendir cuentas a Dios. Otro ejemplo está en Génesis 24:2, donde dice que el Damaseno Eliezer gobernaba sobre los bienes de Abraham. Y ahí usa la palabra que estamos hablando, mashal, gobernaba, ¿sí? Es decir, administraba los bienes de Abraham, ¿sí? Génesis capítulo 24 en el versículo 2. Ahí dice que Eliezer gobernaba sobre los bienes de Abraham y usa la palabra mashal. ¿Y qué? Entonces Eliezer no era el dueño de los bienes de Abraham, era el mayordomo, era el administrador, era el economos, que ahora de ahí viene la palabra economista, ¿sí? Entonces miren qué interesante, hermanos, ¿sí? Otro lugar donde encontramos esta palabra es en Génesis 4:7, donde dice que el pecado, ¿sí?, va a asediar a Caín, pero Caín tenía el dominio sobre el pecado. Dice, el pecado, el deseo del pecado será sobre ti, pero tú te enseñorearás de él. En otras palabras, yo decido si peco o no. El pecado no tiene por qué dominarme a mí. Yo tengo la facultad de dominar al pecado y de decirle no. Eso fue lo que hizo José cuando huyó de la esposa de Potifar. Y eso fue lo que no hizo David cuando mandó a ver a Betsabé.
Entonces, si una persona peca, como dice en Santiago, es porque de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Pero usted tiene la facultad dada por Dios de decir no. Fúmate esto si quieres hombre. No. Soy hombre porque te puedo decir no en la cara. ¿Sí? Si eres hombre, ven conmigo a un hotel. No, soy bien hombre para decirte no. Si eres hombre, haz esto. No, tú eres bien hombre porque tienes la facultad de decir no. ¿Está conmigo? Ay, es que soy débil. No, Dios te dio autoridad, poder para decirle al pecado no. Y ahí se usa esa palabra mashal, cuando dice que Caín se enseñoreará de ese deseo de pecar. Así que no digas que soy muy débil. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando habla de debilidades, no habla de pecado, por si acaso. Amén. Entonces, hermanos, cuando dice que el esposo se enseñoreará de la esposa, no está usando la palabra radá, la palabra de subyugar, oprimir, ponerle el pie en el cuello, que la mujer sea el estrado de los pies del hombre, que la pisotee. No, como hacemos con la creación, que la pisoteamos y la destruimos, como decíamos la semana pasada. El hombre, en la palabra mashal, va a señorear sobre la esposa, pero como líder, como mayordomo, que tendrá que rendir cuentas por esa esposa de cómo la ha tratado. ¿Está conmigo? Entonces, allá es donde queremos llegar. Otras palabras que se traducen son líder, dirigente. En el griego original, cuando dice que sométanse a sus pastores, el griego original usa la palabra no poimen, que es pastor, sino usa la palabra dirigente. ¿Sí? Dirigente. Y un dirigente es eso, es un líder, es un pastor. En otras palabras, si el esposo es dirigente, como en el griego, entonces dice que el esposo es el pastor de su casa. Dígale a su lado, tú eres el pastor de tu casa. Dígaselo. El dirigente, el pastor, ¿qué hace el pastor? El pastor no le mete palo a las ovejas, no las hace pasar hambre. ¿Qué hace el pastor con sus ovejas? ¿Qué dijo Jesús? ¡Aleluya! Su vida da por las ovejas. ¿Está conmigo? Vamos a ver esto a la luz del Nuevo Testamento, porque muchos van a decir, pero eso fue en la ley de Moisés. Podemos ver que es por causa de la caída que ahora el Señor establece esta autoridad, designa esta autoridad y le da al hombre el liderazgo, no el dominio. Amén. El liderazgo, hay que entender, eso es tan importante, hermanos. Quisiera que todos los ecuatorianos machistas y aún los mexicanos más machistas entendieran esta verdad, que somos líderes y tenemos que rendir cuentas a Dios por nuestra mayordomía, con nuestra esposa, con nuestro matrimonio. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a correr. Primera de Timoteo, después de Tesalonicenses, ahí está Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. La próxima semana vamos a hablar acerca de la esposa. Hoy estamos hablando solo del esposo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ojo, ¿sí? Y aquí se usa la palabra kiriotes, de señorear. Hay esposas que quieren señorear sobre el marido. Y no es la palabra mashal, sino la palabra radá. ¿Sí? Los quieren dominar. Así como hay hombres que quieren dominar a la esposa. Aquí dice, no, la esposa no puede ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí viene la causa. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Yo expliqué esto la otra vez, lo volveré a explicar la próxima semana, ¿sí? Entonces, por causa de la caída es que Dios, diga conmigo, Dios, la fuente de toda autoridad, establece ese liderazgo. Amén. Y si usted resiste a ese liderazgo, ¿a quién está resistiendo? A lo establecido por Dios. Eso vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos de las esposas. Hoy estamos hablando del esposo. Entonces miren aquí, por causa de la caída
se establece esta línea, este nivel de liderazgo. Más atrás, 1 Corintios, capítulo 11. Entonces miren, Adán y Eva, dice, por causa de esa transgresión se establece esta línea de autoridad. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando habla de cabeza, habla de liderazgo, amén, habla de principado, habla de el que inicia todo, ¿no? ¿Sí? Tiene muchos significados cuando habla de la cabeza, Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es el Señor de la iglesia, amén. Entonces dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿sí? No vamos a ahondar en eso, tiene otro significado todo esto, ¿no? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Está hablando de la costumbre de aquel entonces, no es que ahora tienen que la mujer andar con velo, ¿no? Eso ya es legalismo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Miren lo que está diciendo, ¿no? Nosotros somos imagen y gloria de Dios. Qué palabras tan profundas. Sí, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué dice de la mujer? Es gloria del varón. Por lo tanto, usted tiene que cuidar a su esposa, que no ande como chimoltrufia, porque ella es el reflejo de su gloria. Amén. ¿Sí? Ella es el reflejo de su gloria como varón, como esposo. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Gloria a Dios. Amén. Los hombres no pueden decir, no necesitamos de las mujeres. Porque ¿de dónde nacemos? De una mujer. Y la mujer no puede decir, no necesitamos al hombre, como las amazonas, ¿verdad? Se ha visto la Mujer Maravilla, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Mataban a los hombres después que las embarazaban. ¿Sí? No necesitamos de los hombres. Porque si no existieran los hombres, las mujeres también se extinguirían. Así que nos necesitamos el uno al otro, nos complementamos el uno al otro. Por eso esta ideología de género es lo más terrible y diabólico que puede haber. Hombre con hombre, mujer con mujer, que pueden procrear. Ah, fácil, quítenle a los heterosexuales sus hijos y adóptenlos. ¿Sí? Algo aberrante, algo realmente salido del mismo infierno, esa idea. Amén. Entonces, miren qué interesante esto, ¿verdad? En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Decía por ahí un cantante, no puedo vivir con ellas ni sin ellas, ¿verdad? Las necesitamos, ¿sí o no? Amén. Ni contigo ni sin ti, dice una canción por ahí. Amados hermanos, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Después de Corintios, ahí está Gálatas, ahí está Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Está conmigo? Las casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? Estén sujetas a sus propios maridos, no al ajeno, ¿sí? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer
Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando dice que el hombre, que el marido es la cabeza de la mujer, está hablando de que él es el líder, no el dominus. Usted no subyuga, usted no domina, usted no ultraja a su propio cuerpo, como vamos a ver más adelante, sino que lo cuida. Amén. Entonces, cuando dice es la cabeza, significa es el principio, es el principado, es el líder, ¿sí? El que es el mayordomo que rendirá cuentas. Eso significa que es la cabeza. ¿Está conmigo? El marido es cabeza de la esposa. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es mayordomía. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Préstele atención a eso. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Usted tiene que sustentar y cuidar a su esposa. Si está su esposo a su lado, dígale, escucha bien. Usted tiene que sustentar, cuidar a su esposa. Versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está la ley del Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Su cuerpo es su propio cuerpo. Usted tiene que amar a su esposa como su propio cuerpo. Si usted se baña, preocúpese de que su esposa se haya bañado. Si usted usa buen perfume, ¿sí? Preocúpese que su esposa también no use su Tom ni Lemon Natural, ¿verdad? Sino buen perfume. Si usted se peina, preocúpese que su esposa también se haya peinado, porque es como si fuera su propio cuerpo. Si usted ha comido, debe preocuparse si su esposa también ha comido, porque es como si fuera su propio cuerpo. ¿Está conmigo? Si usted ha descansado, preocúpese que su esposa haya descansado, porque ella es su propio cuerpo. Si a usted le duele algo, preocúpese cuando a ella le duele algo también. Amén. Sobre todo los hombres, somos flojísimos, ¿verdad? Sí. A mí me pusieron un suero el otro día en Guayaquil y estaba blanqueando los ojos ahí, ¿no? Y a veces la esposa está con las tripas afuera y tiene que seguir cocinando, trapeando y haciendo las cosas. Y los hombres somos desconsiderados. Pero aquí dice que usted tiene que amarla como a su propio cuerpo. ¿Cuántos esposos dicen amén? Amén. Colosenses capítulo 3, más adelante. Después de Filipenses, ahí está Colosenses. Capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay cosas que no convienen. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amados hermanos, de verdad, hay hombres que parecemos puercoespino, cactus, en el trato a nuestras esposas. Somos ásperos, usamos palabras hirientes, groseras. Pero a la vecina dice, vecinita, ¿cómo estás? Ya, sí, tengan, hermano. Y a la esposa, ya, pues. Eso sucede en los hogares. Y aquí dice, no, tienes que amarla como a ti mismo, no seas áspero con ella. Qué duro es esta palabra, hermano. Yo no puedo decir que soy ejemplo de que practico eso. Por eso cuando preparaba este sermón, cuando hacía esa investigación en el griego, en el exégesis en el hebreo, me estaba dando palo a mí mismo y decía, Señor, yo no hago ni el 1% de esto. Y reflexionaba en esta enseñanza. Amados hermanos, a veces somos ásperos. Usted tiene que ser tierno con su esposa. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, es otro versículo muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Versículo 7.
Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, no neciamente, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Está conmigo? ¿Alguien dijo amén? Vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Igualmente, vivan con ellas sabiamente. A veces somos necios, testarudos. A veces somos cabeza dura con nuestras esposas. Actuamos con necedad, dando honor a la esposa como a vaso más frágil. Hay personas que como cuidan sus celulares cuando tienen pantalla nueva, sobre todo, ¿verdad? Que no se vaya a romper. Si usted tiene unas copas en casa que sean caras, ¿verdad? ¿Cómo las cuida? Que no se dañen, dice el peruano, que no se malogren. Así también a la esposa, dando honor a la esposa como a vaso más frágil. Esposo, ¿qué hace usted cuando alguien le grita? Cuando alguien le insulta, ¿cómo actúa? ¿Qué hace usted cuando sus hijos le gritan o le tiran algo? ¿Cómo actúa usted como padre? Los trata como Eloy el Faro, ¿sí o no? Los arrastra. Lo mismo tiene que hacer si le hacen a su esposa. Si sus hijos le gritan a su esposa, le están gritando a usted, y usted debe darle honor y defenderla. Si sus hijos tratan a su esposa como empleada, a usted le están tratando como empleado, y usted debe defender el honor de su esposa. ¿Está conmigo? Porque son una sola carne. Porque usted es el líder, el que tiene que proteger. Escuché decir a un pastor a sus hijos: ahí está su madre, háganle caldo si quieren, hagan lo que quieran con ella, es su madre, pero espérense un ratito. El que se mete con mi esposa se mete conmigo. Parecía ironía, ¿verdad? Parecía contradicción. Hagan con su madre lo que quieran, pero tienen un problema. Esa madre es mi esposa, y el que se mete con ella se mete conmigo. Para tocarla a ella tienen que pasar sobre mí. Parecía una paradoja, ¿no? Algo contradictorio. Pero estaba diciendo, sí, es su madre, quieren hacer con ella lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero al momento que tocan a mi esposa, me tocan a mí. Y eso es lo que usted tiene que hacer como esposo. Si sus hijos le gritan a su esposa, ciérrenle la boca. Si sus hijos son tan que ni un plato lavan y piensan que la esposa es la empleada doméstica, usted tiene que alzar la voz y decir: hey, recojan sus platos y lávenselo ustedes mismos. Mi esposa es mi reina, no es su empleada ni su esclava. Eso significa dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Usted no puede permitir que sus hijos le falten el respeto a su esposa, porque se lo están faltando a usted. Y cuando le faltan el respeto a usted, se le están faltando a Dios, quien le dio la autoridad. Miren lo delicado que es esto. Parece algo superficial, ambiguo, que no, ahí nomás, no, es tan profundo. Ya estoy hablando como Cantinflas. Hermanos, esto es tan profundo. Usted no permita que a su esposa la traten como empleada doméstica y cansada y usted desconsiderado. No, enséñenle a sus hijos, y todos, si ya son mayores de edad y si ya son casados, vayan a sus esposas a decir que le laven los platos o la ropa. Ya mi esposa ya no tiene por qué hacer eso, ni tiene por qué trabajar para ustedes. Ahora ustedes tienen que atender a su madre. Enséñenle a sus hijos lo que dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Usted tiene que sacar las uñas por su esposa. Usted tiene que defender el honor, la dignidad, la honra de su esposa. Hay hijos que pisotean a las madres y los padres aplauden. Eso es peor. Te están pisoteando a ti mismo, esposo. Usted no puede ponerse a favor de sus hijos. Un día se largarán, pero su esposa quedará a su lado. Y cuando usted sea un viejo inútil que no puede valerse por sí mismo, esa esposa ahí viejita arrastrándose le va a dar de comer en la boca. Porque eso es lo que hacen las esposas. Por lo tanto, no se ponga a favor de sus hijos. Usted tiene que defender con uñas y dientes a su esposa. Eso es lo que quiere decir el Señor en su palabra cuando dice que el hombre es el líder, es el mayordomo, que tiene que dar honor a esa esposa. No subyugarla, no dominarla, no tenerla pisoteada como empleada, como esclava. Créame que lo que yo estoy predicando aquí, para mí fue nuevo todo esto. Y me dio palo. Y si mi esposa me escuchara, me diría: por gusto.
Y tendría toda la razón. Porque hay que vivir y hay que predicar con el ejemplo. Y cuando Dios nos da palabra, nos da primero a nosotros, nos da en la buena. Y yo decía, Señor, yo he estado equivocado. Yo he estado con mi esposa con la palabra radá. Y siempre le decía, no, si no estás de acuerdo, reclámale a Dios, que Él me puso como autoridad. Varias veces le he dicho eso a mi esposa. Ahora me trago esas palabras. ¿Sí? Es mi responsabilidad, yo soy el líder. La palabra no es radá, es mashá. El líder, el mayordomo, el que tendrá que rendir cuentas a Dios por esa mayordomía. Ese talento es mi esposa. Y yo tendré que rendir cuentas a Dios. ¿Qué hice con ella? Amén. Entonces, hoy estamos hablando acerca para los esposos. La otra semana también vamos a hablar para las esposas. Ahí también le toca a los suyos, ¿no? Pero esposos, somos los líderes. El líder de la manada. Si su esposa no hace algo, a usted le toca hacer. Amén. ¿Sabe? A veces no me comprendían a mí en el liderazgo. Ahora ya me comprenden un poco. Los jóvenes venían y me acomodaban las sillas. Pero como yo soy medio perfeccionista, luego iba y los ponía más en línea, ¿no? Ese es el trabajo de un líder. Tu grupo de trabajo hace la tarea, pero tú la perfeccionas. Tú ves que quede como tiene que quedar. No es que no valoras lo que ellos hicieron, sino que el líder tiene que vigilar. Una vez llegué tarde y todo estaba bien, ¿sí? Excepto que no habían prendido la potencia. Así que solo estaba sonando un parlante. Como líder yo vine y me di cuenta y la aprendí. No que no valoré el trabajo que ellos lo hicieron, pero yo tengo que supervisar el trabajo, de que todo esté en línea. En la milicia me enseñaron eso. Entonces, no es que no valoro el trabajo de los hermanos, ¿sí? El hermano Juanito a veces termina de limpiar y yo vengo y superviso y dejo las cosas como tienen que estar si algo está fuera de lugar. No es que no valoro lo que él hizo, pero en mi mentalidad el Señor me va a pasar revista de mi trabajo. Así como en la milicia te pasan revista de tu trabajo. Y eso es lo que hace el líder. Así que si su esposa no ha barrido la casa, ya no se queje, coja usted la escoba. Usted es el líder de la limpieza del hogar, no la esposa. Amén. Si su esposa todavía no ha cocinado, no se queje, usted es el líder. Y si no le gusta cocinar, llame a KFC, más que sea. Pero en la casa tienen que comer. Y no diga, no, hoy día no hemos comido porque ella no le dio la gana a cocinar, así que pasen hambre. No, usted es el líder y tiene que usted rendir cuentas a Dios de que ese día sus hijos no pasaron hambre. Amén. Si la esposa no ha podido lavar la ropa porque está enferma o con Andrés o qué sé yo y la ropa está acumulada, usted no diga, ahora no me voy al trabajo porque no tengo ropa limpia. No, usted es el líder, coja y lave su ropa. Yo lavo mi ropa, ¿sí? No tengo problemas con eso. Usted es el líder. Usted no puede decir, bueno, la iglesia está sucia porque los hermanos no han venido a limpiar. No, yo soy el líder y yo tengo que mostrarle al Señor la iglesia limpia. Y por eso hago eso. Porque soy el líder. La tarea del líder es quedarse sin tarea, dice. Pero el líder no dirige a las personas, dirige la tarea. Amén. Entonces, si yo dirigiera a las personas, yo me he pegado un tiro hace rato. Las personas fallan, no vienen, faltan. Cuando usted lidera la tarea, lo hace así sea solo. Y el esposo tiene que entender eso, lo que es el liderazgo. En casa las cosas tienen que estar en orden, con su esposa o sin su esposa. Y es ahí donde usted tiene que aprender a liderar y saber dar tareas y dar responsabilidades y ayudar. Amén. Los hermanos, qué importante es entender esto de que cuando él habla de que el esposo se enseñoreará de la esposa, la palabra mashal significa liderar, significa como mayordomo, no como dueño, no como, hay una palabra griega, déspota, significa el dueño, el amo, ¿sí? En español la palabra déspota tiene otra forma como decir grosero, pero en el griego la palabra déspota significa amo, dueño. ¿Sí? Entonces, usted no es el déspota, usted no es el Kyrios, usted no es el dominus de su esposa, usted es el líder de esa esposa. Porque en el plan original, ¿quién es el rey y soberano de su esposa? Es Dios. ¿Quién es el rey soberano de su vida? Dios. En el plan original no estaba que el hombre domine al hombre, sino que Dios dominaba al hombre. Eso de que el hombre domine al hombre es el plan de Satanás, porque Satanás quería dominar a la humanidad y que la humanidad le adore a él.
Y como nosotros, la humanidad caída, sigue los pasos de Satanás, el hombre quiere dominar al hombre, y por eso usted ve como los políticos luchan por el poder. Porque cuando están en el gobierno se creen superpoderosos, se creen no sé quién. Y el Señor Jesús dijo, entre ustedes no será así. Los gobernantes de las naciones dominan a las personas, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el más grande será el servidor de todos, y el que quiera ser el número uno será el esclavo de todos. Es decir, no nos manda a gobernar a las personas, sino a servir a las personas. ¿Está conmigo? Como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Ese es el plan original de Dios. No es quien manda más, no es quién es el que domina, es quién es el que sirve. Ese es el plan del reino de Dios. Y ese fue el plan del Edén, que por la caída tuvo que cambiarse ese diseño original. El plan de Dios era que el hombre gobierne sobre las criaturas y sobre la creación, pero Dios gobernaba sobre los seres humanos. Pero la caída hizo que el hombre empiece a gobernar sobre la esposa y a usarla como un objeto sexual y como su empleada doméstica. Ese es el plan de Satanás. El plan de Dios es que el esposo sea el líder del hogar, el líder de la manada, el pastor. No hay metáfora más profunda que la palabra pastor, que el Señor Jesús lo usa para él y nosotros como ovejas. Usted, el esposo, es el pastor de sus ovejas, que es su esposa, sus hijos, y tiene que sostenerla, sustentarla, proteger, proveer. Hay unos textos que no les voy a leer. Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa haya el bien y alcanzado la benevolencia de Jehová. Qué precioso. Si usted tiene esposa es porque Dios ha sido benevolente con usted. Proverbios 19:14 dice que herencia de Jehová es la esposa. La casa y los bienes son herencia de los padres, pero herencia de Jehová es la esposa prudente. ¿Está conmigo? Y usted tiene que cuidarla. Génesis 2:18, Dios llama a la esposa la ayuda idónea. Yo ya expliqué eso la otra vez. Es ser negar. No significa que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ni al lado de un gran hombre hay una gran mujer. No, frente a un gran hombre hay una gran mujer. Porque la mujer es el reflejo de usted como hombre. Y están cara a cara, y no para contender, no para competir, no para pelear, sino para complementarse, como el cardán de un carro que tiene esas piezas que se llama matrimonio. Se juntan y hacen una sola pieza y hacen que el carro se mueva. ¿Sí? ¿Cuántos mecánicos hay aquí? Algunos saben lo que es un cardán, ¿verdad? Y esas piezas que se unen se llama matrimonio. No se jalan, no se empujan, se complementan y forman una sola pieza. Y eso significa ayuda idónea. Mi esposa está frente a mí, es el reflejo de mi gloria, dice ahí. Y estamos para complementarnos, no para competir, no para ver quién tiene más autoridad o liderazgo, no para ver quién domina sobre quién, sino para ser una sola carne. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Eso significa ayuda idónea. Y quiero terminar con Éxodo, capítulo 21, cuando habla de, en sí, el contexto de cuando tomaban esclavos o esclavas. Éxodo 21, en el versículo 10, cuando ellos conquistaban, tomaban esclavos. Y dice, si tomare para él otra mujer, tomó una esclava de una conquista, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Amén. 3 cosas que el hombre tiene que darle a su esposa: alimento, vestido y deber conyugal. Así que, esposa, reclámelo y enjuíciele por alimentos si no está dando la comida. Vestido, ¿cuándo fue la última vez que le compró ropa a su esposa? ¿Sí? Y deber conyugal, hay niños, no vamos a hablar de eso. Efesios capítulo 7. Perdón, 1 Corintios capítulo 7. Estoy mirando más arriba. 1 Corintios, Efesios no tiene 7 versículos, capítulo. 1 Corintios capítulo 7.
¿Ya lo tienen? Dice desde el versículo 1, ya estamos terminando. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la necesidad sexual, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Se acuerdan de Éxodo? Alimento, vestido y deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este texto nos explica qué es el deber conyugal entonces, ¿verdad? ¿Sí? Habla en el hebreo original de cohabitar, es decir, habla de la vida sexual en pareja. Así como necesitamos comer, así como necesitamos dormir, la vida sexual es una necesidad fisiológica también y emocional. Y el esposo debe cumplir con su esposa y la esposa con su esposo. La única razón para que se nieguen es porque está Andrés en casa o es porque se van a un ayuno o a un tiempo de oración, según este texto. Pero no tienen por qué decir, yo sé cómo te cobro, ahora sí vas a ver, te voy a tener en ayunas 3 meses. Tenga cuidado, su marido podía caer en adulterio si no tiene a Cristo, porque dice que Satanás lo va a tentar. Amén. A causa de su incontinencia. No está hablando de incontinencia urinaria, que le compre un Tena, ¿verdad? Está hablando de incontinencia en su sexualidad. Entonces, 3 cosas que usted como esposo debe tener bien claro para con su esposa: alimento, vestido, deber conyugal. Amén. Y yo creo que ahí implica el techo también. Usted no puede tener a su esposa en otra casa y usted en otra casa. Sí, o en la calle y usted en casa. Ella tiene que vivir, como dice el hebreo, cohabitar con usted. Hermanos, que lo que hoy hemos aprendido, tal vez no hay problema si no se acuerdan las palabras en hebreo, esas cosas, simplemente es como para mostrarle lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero lo más importante es que usted recuerde que Dios le dio a usted autoridad para ser el líder de su esposa, de su matrimonio, para ser el mayordomo que rendirá cuentas a Dios por esa mayordomía. Entonces, su esposa no es su esclava ni su empleada. Usted tiene que darle honor. Si maltratan a su esposa, si la cansan a su esposa, si la usan como empleada doméstica, se están burlando de usted también, están pisoteando también su autoridad. Usted tiene que defender a su esposa. Usted va a rendir cuentas a Dios por su esposa como mayordomo, y eso es serio. Dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando estemos cara a cara con el Señor, wow, que nos diga, tú fuiste áspero con tu esposa, tú maltrataste a tu esposa, tú no fuiste líder, abandonaste a tu esposa, abandonaste a tus hijos. ¿Sí? Hay casos donde las esposas tienen que mantener al esposo incluso. Qué terrible cuando esa persona rinda cuentas a Dios. Denle un aplauso al Señor.